Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar esta noche con los temas más importantes de las noticias que son del día en Colombia. En alerta máxima están las autoridades aquí en nuestro país tras la confirmación de personas consultando por adicción o intoxicación por consumo de fentanilo, una sustancia que ya se le conoce como la droga zombie y que tenía miles de jóvenes deambulando por las calles de países como Estados Unidos. Vamos a saludar a nuestros invitados, el doctor Miguel Tolosa, que es médico toxicólogo del Hospital San José. Gracias por acompañarnos esta noche. Hola a todos, muy buenas noches y gracias por la invitación. Claro que sí, también nos acompaña Julián Quintero, investigador de Échele Cabeza. Bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros, también a ustedes los usuarios que nos reportan la sintonía allí en sus casas. Vamos a empezar entonces con una nota de contexto de lo que pasó en Medellín en las últimas horas de estos casos de intoxicación registrados aquí en el país. Esta sustancia utilizada médicamente para el dolor es hoy uno de los mayores riesgos de adicción para muchos jóvenes expuestos al consumo de drogas. Unas semanas después de la incautación del lote más grande de fentanilo en Colombia, especialistas en toxicología como el médico Jorge Marín confirman la atención de pacientes intoxicados por el consumo de este opioide. Hemos tenido pacientes que reconocen utilizar una sustancia coactiva como es fentanil, o sea, un opioide de uso endovenoso y que lo viene utilizando desde hace ya varios meses y consultan porque tuvieron manifestaciones del síndrome de abstinencia al dejar de consumir el fentanil porque querían no seguir haciendo el uso de la sustancia. Un tema que enciende las alarmas y más aún teniendo en cuenta la alta probabilidad de despertar dependencia a la sustancia. Han llegado a centros hospitalarios, incluso en algunos de los donde yo trabajo, sí, con signos clásicos de intoxicación por opioide, después de haber dicho que consumieron TUSI. Incluso hemos tenido pacientes que nos refieren que se inyectan 6 o 12 veces al día, lo cual son dosis muy elevadas. Para analistas en seguridad como Fernando Quijano, el tema es una bola de nieve. Esta mezcla la están haciendo Soloquet, fentanilo, y sobre eso se llama tostar y están montando el TUSI. Y esto lo está haciendo un nuevo, llamémoslo así, un nuevo cartel, un nuevo grupo que surge, que lo llamamos los pupinarcos. O sea, muchachos adolescentes de clase alta, buenas camionetas de alta gama, pistolas, solo rumba. La Fiscalía y la Policía ya ponen la lupa a bandas y rutas del fentanilo. A partir de las incautaciones que se han realizado en Medellín y en el Valle de Aburrá, efectivamente la Fiscalía destacó un grupo de fiscales acompañados de la Policía de la SIJÍN, quienes en este momento ya están pues adelantando labores investigativas, pues como tú dices, a fin de poder establecer efectivamente de qué estructura estamos hablando y son las personas que de pronto están trayendo a la ciudad este tipo de medicamento. La Secretaría de Salud de Medellín aseguró que los 2 pacientes atendidos en la clínica Soma son de Bello y que desconocen más casos. Más casos, vamos entonces a empezar a analizar precisamente lo que está pasando con el fentanilo en Colombia. Doctor Miguel Tolosa, ¿qué es el fentanilo? Realmente el fentanilo, como lo conocíamos inicialmente, es un opioide sintético, es decir, requiere de un proceso químico para fabricarlo y era usado principalmente en anestesia y en cuidado intensivo. Porque eso es importante. Cuando nosotros teníamos los pacientes hace algunos años, la mayoría de los pacientes adictos al fentanilo eran principalmente personal de salud, que eran los que tenían acceso a la sustancia. Ahora, ¿qué me pregunta? Si usted me pregunta qué es el fentanilo actualmente, pues es difícil porque tenemos un mercado negro de uso de fentanilo y tenemos otras fuentes de fentanilo que realmente lo están como sintetizándolo, como están chiviando. Entonces, las actividades que han venido realizando grupos como Échele Cabeza en esa identificación de sustancias posiblemente adulteradas ha sido buenísimo porque desafortunadamente tenemos demasiadas mezclas de muchas sustancias y lo que venden como fentanilo a veces no es fentanilo o es un fentanilo que posiblemente sea fabricado directamente por grupos narcotraficantes. Es pertinente aclarar que actualmente, según la encuesta de octubre de 2022 de la Organización de Naciones Unidas, se han creado más de 1.500 sustancias sintéticas cuyo fin es imitar a las sustancias actualmente disponibles.
Ahí está, digamos, cómo parte esta sustancia y cómo se ha convertido en un tema toxicológico precisamente para las personas. Julián Quintero, investigador de Échele Cabeza, ¿en qué momento dimos ese giro? Yo creo que como dice el doctor Tolosa, en Colombia el fentanilo en el mercado ilegal se ha consumido más o menos hace unos 10 años. Digamos que estos dos casos que se reportan en Medellín por consumo de fentanilo, digamos que no son extraños, no son nuevos, tampoco son los primeros. El Ministerio de Medicina Legal en Colombia reportó entre el año 2010 y el año 2020 5 muertes por fentanilo en Colombia. Digamos que la presencia del fentanilo desviado desde los hospitales al mercado ilegal en Colombia no es nueva. Digamos que siempre ha estado y como lo decía el doctor, el personal de la salud ha sido uno de los grupos poblacionales que digamos más prácticas ha tenido con él. Y lo mismo el contexto del consumo de opiáceos como la heroína, por ejemplo. Allí es donde nosotros hemos visto el mercado. Entonces, digamos que en este momento yo creo que sí es importante llamar que hay una sobreexposición mediática y política del tema del fentanilo que se asocia mucho a la crisis norteamericana, pero también es importante aclarar que este fentanilo, digamos, que se está reportando o el que están mostrando ustedes en pantalla, como claramente se puede ver, viene de un laboratorio chileno, particularmente las ampolletas cafés, y digamos que es muy diferente a lo que está causando la crisis en Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que diferenciar muy, muy bien, y es que el fentanilo que posiblemente estén reportando, que creo que también el llamado en este momento para mayor claridad para los ciudadanos y para las personas es que sería bueno que se publicaran las pruebas toxicológicas de las personas que han reportado este consumo para saber si ese fentanilo que están consumiendo, como dice el doctor, es fentanilo de uso intrahospitalario farmacéutico o de pronto ya estemos entrando o esté entrando al país los análogos sintéticos de fentanilo de fabricación ilegal que realmente son los que están generando la crisis en Estados Unidos. Señor Julián, también hemos visto sobre las denuncias que se registran allí, por ejemplo, en Medellín, sobre la combinación de fentanilo y otras sustancias. Por ejemplo, estábamos hablando del TUSI. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre esta combinación que están haciendo? Yo creo que ahí sí deberíamos prestar mucha atención porque ahí podría parecerse en algo la manera en cómo el fentanilo ha causado tantas muertes en Estados Unidos, y es que ha entrado suplantando otras sustancias o adulterando otras sustancias. Muchas personas en Estados Unidos fueron a las calles a comprar un tramadol, un Percocet o fueron a comprar una oxicodona y esa sustancia venía contaminada con fentanilo y es allí donde muchas personas fallecen. Creo que la alerta sí debe focalizarse en este momento sobre el 2CB, sobre el polvo rosado, porque es una sustancia, en sí misma no es una sustancia, es una mezcla de muchas sustancias. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que tiene como base la ketamina, también tiene MDMA, éxtasis, pero en el último semestre, aunque hemos buscado mucho el fentanilo, no lo hemos encontrado. Sabemos también que el Ministerio de Justicia o el Observatorio de Drogas de Colombia tampoco reporta haber encontrado fentanilo en las muestras de 2CB. Entonces, nos estamos encontrando una paradoja porque las personas dicen que le echan fentanilo, dicen que tenía fentanilo, pero a la hora de ir a los análisis, pues no lo encontramos. Es probable, sí, que lo estén usando. ¿Por qué razón? Porque nosotros sí encontramos ya en el 2CB, encontramos otros opioides, como por ejemplo morfina, y encontramos también oxicodona. Ambos lo encontramos en 2CB, ambos son opioides, y eso quiere decir que es probable que estén usando otros opioides como el fentanilo. Lamentablemente, y como le digo, nosotros en las investigaciones no lo hemos encontrado en las muestras de 2CB y tampoco el Ministerio de Justicia todavía ha reportado que lo haya encontrado. Bueno, muy bien. También hablemos entonces con el doctor que nos acompaña, que es el doctor Miguel Tolosa, médico toxicólogo, para preguntar sobre esa combinación, el TUSI y el fentanilo, que pueden provocar en el cuerpo. Realmente el fentanilo es una sustancia que se viene combinando desde hace muchos años. Recordemos que hay una sustancia llamada China White, que es la combinación de fentanilo con cocaína. Y su efecto era más o menos como pilotear, es el nombre coloquial, los efectos. El fentanilo, recordemos que es una sustancia muy potente. Puede ser hasta 100 veces más potente que la morfina. Por eso, con muy pocas dosis logramos sedación y podemos operar a los pacientes. En algunos pacientes, para de pronto evitar ese efecto o para pilotearlo, utilizan sustancias estimulantes. Entonces vamos a ver un paciente que va a tener algo de síndrome opioide,
pero no es un síndrome opioide puro. Y además, con TUSIB, desafortunadamente, como bien lo decía el doctor Quintero, hay demasiadas combinaciones. Nosotros, por ejemplo, es que hemos visto mucho en el hospital, hemos visto mucho ketamina con Enbon, pacientes que desafortunadamente han fallecido, y esas muestras nos las ha compartido dentro del ámbito académico el Instituto de Medicina Legal. Realmente, cuando se combinan con TUSIB, termina siendo un poco sorpresa porque no sabemos qué es lo que tiene el TUSIB. Usualmente es una sustancia estimulante que podría aplacar un poco los síntomas de fentanilo, pero es muy variado porque el mercado de alteración es muy alto. Hay que recordar que nosotros hemos tenido casos en colegios donde supuestamente fabrican TUSIB y realmente lo que hacen algunos chicos es tomar los medicamentos de la casa, mirar por internet y hacer una mezcla y con colorantes y demás. También es el llamado de pronto a los papás a estar muy pendientes de los chicos y sobre todo estar pendiente de sustancias que de pronto estén en la casa, medicamentos en la casa que no estén utilizando. La recomendación siempre es eliminarlos, porque se vencen o porque terminan siendo una fuente más para hacer ese tipo de sustancias. Para hacer ese tipo de sustancias. Veamos también un informe que tenemos preparado con las consecuencias del fentanilo en Colombia, también en los humanos, en lo que está pasando en el mundo. Este informe es preparado por nuestra doctora. Solo 2 o 3 gramos, es decir, lo que cabe en la punta de un lápiz, o como se ve en esta foto, esa pequeña cantidad del polvo blanco es la dosis necesaria de fentanilo para matar a una persona. Importante revisar el tema de las bajas cantidades o las dosis que son muy bajas y que pueden llegar a generar casos de depresión respiratoria y de muerte. Ahí radica especialmente el impacto en salud pública que tiene el uso y abuso de sustancias como el fentanilo a nivel mundial. Estamos frente a una droga 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína, pero con una duración más corta en el cuerpo. De ahí que cada vez se necesite un uso más frecuente y mayores dosis. Hay como una sensación de depresión del sistema nervioso, de una tranquilidad extrema, como muchos pacientes lo han referido, y ese grado importante de dependencia que va a generar cuando yo tengo contacto con un opioide y que voy a buscarlo cada vez más. Es claro y es muy importante que las personas conozcan el riesgo de dependencia que tenemos al uso de estos opioides en este contexto de uso no médico. Con un riesgo adicional, la adulteración. Los delincuentes usan el fentanilo para cortar muchas drogas. No se conoce realmente qué es lo que se consume y eso puede llegar a generar graves efectos en la salud, no propiamente en la sustancia, sino los efectos sinérgicos o antagónicos que vaya a tener propiamente con la sustancia inicial. Se está cortando o se está adulterando, por decirlo así, se está mezclando con otras sustancias. Aún no es claro el número real de víctimas de fentanilo en el país. Lo cierto es que lo que pasa en las calles puede estar lejano de los reportes oficiales sobre las consecuencias de esta droga. 3 recomendaciones importantes. Primero, busque información segura en los sitios institucionales, ¿cierto? En los sitios que son de las instituciones del Estado, que realmente la información debe estar consensuada y unificada. Segundo, no comparta por redes sociales cosas que pueden ser información con daño, porque obviamente uno ve que la gente comparte y a veces no es real lo que se está compartiendo. Y tercero, un llamado muy importante a las entidades territoriales, a los departamentos, a que estén muy alertas y acompañando a los servicios clínicos para el apoyo que necesiten. El uso médico del fentanilo se realiza bajo estricto control, principalmente en anestesia y para el manejo de dolores crónicos severos. Si la ONU establece que es la droga más mortífera del mundo, Julián Quintero, si usted me decía que no era nueva ni en Colombia ni en el mundo, ¿por qué ahora las autoridades han puesto la máxima alerta? Sí, yo creo que además también el tema es que no es correcto llamarlo la droga más mortífera del mundo. Yo creo que estamos hablando de un medicamento que ha sido desviado al mercado ilegal. Entonces yo creo que es estigmatizar un medicamento y ponerlo en el escenario de una droga, digamos que no es correcto y digamos como que sigue perpetuando un poco como el desconocimiento sobre la sustancia. Yo creo que como le contaba ahorita, en este momento la alerta mundial está puesta a veces en el impacto negativo que está generando en Norteamérica y que por eso es que se distribuye. Nosotros en este momento, digamos, venimos adelantando una investigación, hemos entrevistado un poco más de 50 personas usuarias de fentanilo en los últimos años y digamos lo que han reportado y las prácticas como lo han hecho. Entonces creemos que en este momento la razón por la que se le está prestando más atención es una razón un poco más geopolítica
es el llamado que hacen los norteamericanos a llevar una cruzada internacional en contra del fentanilo, pero pues lamentablemente lo que estamos viendo nosotros es que el impacto negativo que está generando pues es en el pueblo norteamericano y es en Estados Unidos. Es en Estados Unidos donde está generando el impacto negativo que está asociado a una dependencia a opioides, que es la que precede a esta crisis que están viendo los norteamericanos, y aparte de eso, pues al tema geopolítico que tiene que ver con que China produce los precursores, entonces China culpa a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene muchos consumidores, Estados Unidos culpa a China porque dice que ellos producen los precursores, los dos culpan a México porque es México quien lo sintetiza y lo ingresa, y creo que es una pelea geopolítica, es una nueva guerra contra las drogas que ya vemos que ha fracasado y que definitivamente es a través de la reducción del riesgo del daño, a través de la prevención, a través del conocimiento, cómo se puede contener este tipo de sustancias. Hemos entrado en este momento también, digamos, como en un continuo reporte de situaciones de incautaciones, pero lo que estamos viendo es que nada de eso puede evitar que la sustancia llegue a las manos, y definitivamente sí vemos que hay un aumento en el deseo y en la curiosidad por parte de las personas que usualmente han consumido otras sustancias, y necesitamos ver y saber qué relación tiene esta sobreexposición mediática del fentanilo con ese deseo que tienen las personas ahora de mezclar o usar esta sustancia. Julián, esas personas que hemos visto en Estados Unidos a manera casi de zombies, personas desmayadas en esos barrios, con esas imágenes tan fuertes, es porque combinan otro tipo de sustancias. Nosotros estamos también en un llamado a que no se les llame droga zombie ni al sufrimiento de las personas se les califique como zombies, porque zombie es una caricatura, zombie es cine, zombie es Hollywood, y el sufrimiento de las personas, la agonía de las personas no es una caricatura. Entonces, lo que hacemos nosotros es un poco como decirle, lo que usted está viendo ahí es un alto grado de intoxicación de personas que tienen una dependencia a una droga que es muy difícil de abandonar, y eso que usted ve es lo que en México se le conoce como los doblados. Son personas que están bajo un efecto intenso del fentanilo, que como el doctor lo ha dicho y como lo dijo la doctora ahorita, son depresores del sistema nervioso, y además son personas Perdóneme que lo interrumpa, Julián, pero ¿qué droga es la que utilizan estas personas? Es que cada vez que le pregunto algo, usted me contradice con lo que le estoy preguntando. Me dice que no se les llama zombies, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo se les llama y qué droga están utilizando? Pues yo creo que, pues, o sea, yo no tengo idea qué están utilizando. ¿Qué es lo que uno ve y qué es lo que usted puede inferir de lo que ve? Es que están utilizando una sustancia que deprime el sistema nervioso y que relaja el cuerpo. Eso es lo que uno está viendo ahí. ¿Qué sustancias pueden producir eso? Los opioides, pero también hay otro tipo de sustancias que lo pueden producir. Usualmente las personas que están ahí están en un contexto también de pobreza, están en un contexto de marginación, y también son personas que, por ejemplo, yo he visto este mismo comportamiento de manera directa y con evidencia, son personas que usualmente no suelen dormir durante varios días. Entonces usted ahí tiene sustancias, tiene exclusión, tiene pobreza y tiene depresores del sistema nervioso. Muy bien, doctor, yo quisiera saber entonces cuál es la conclusión a la que podríamos llegar el día de hoy para establecer qué es lo que está pasando específicamente con este tipo de sustancias. La primera conclusión es que tenemos un mercado muy diverso, muy adulterado, en donde no tenemos la certeza de las sustancias que específicamente están consumiendo los jóvenes. Es un mercado donde es interesante que intentan bajar costos con drogas que son supuestamente muy caras y lo que hacen es adulterar. El segundo mensaje, tenemos que fortalecer redes, sobre todo con los papás. Nosotros en el San José Infantil estamos haciendo semanalmente charlas en colegios y en escuelas de padres de esas banderas rojas, de esas situaciones que posiblemente me estén sospechando que el chico posiblemente está bajo consumo de drogas. Es decir, yo no necesito llegar al punto de ver a un chico con comportamiento como un zombie, que estoy de acuerdo que no se debe llamar zombie, ni siquiera con un bareto. Hay situaciones mucho más tempranas con las que podemos detectar. Y lo tercero, tenemos que trabajar todos en unísono. No podemos intentar articular un mensaje que a veces de que viene el gobierno nacional cuando el mensaje a veces no es poco claro. Confiarnos en lo que dice la academia, confiarnos en lo que dicen los expertos, en lo que dice la evidencia, y así generar una ruta de atención. La ruta de atención ya está, pero desafortunadamente en esa ruta de atención no se ha articulado todavía esas nuevas drogas de abuso, que sería como el paso a seguir.
Sí, también Julián, ¿cuál sería entonces su conclusión? ¿Qué le podría preocupar en este momento frente al consumo de este tipo de sustancias en el país? ¿Cuál es su preocupación? Yo creo que la preocupación está muy focalizada en el tema del Plus Civil. Realmente creo que debemos enfocar muchos esfuerzos en esa sustancia, porque por esa sustancia ese polvo rosado está enmascarando un montón de otras sustancias que pueden ser muy peligrosas para la salud de las personas, entre esas los opioides y los opiáceos que pueden generar alta dependencia. Creo que deberíamos concentrarnos mucho más en el polvo en el 2CB, que además es de fabricación casera. Como decía el doctor, lo hemos visto que lo que hacen los chicos es tomar una base y todos los medicamentos que hay en la casa. Ya hay varios casos de muerte, creo que es eso. Creo que lo segundo, como decía el doctor, debemos estar mucho más pendientes de la evidencia. En Colombia todavía no han aparecido los análogos sintéticos de fentanilo, que son realmente los que causan la muerte y la pandemia en Estados Unidos asociada a los opioides. En Colombia lo que tenemos es un mercado ilegal que ha aumentado en los últimos años. Creo que eso también. Creo que esas son como las dos preocupaciones que en este momento tendríamos nosotros frente a la aparición, y sobre todo también el tema de la sobreexposición mediática, de seguir comparando este medicamento de uso farmacéutico con la crisis que está viviendo Estados Unidos. Creo que son dos situaciones completamente diferentes y creo que no podemos seguir relacionando a las personas de Estados Unidos en situación de alto consumo y lo que los antecedió a ellos con una posible crisis de fentanilo en Colombia. Creo que me preocupa mucho que estemos llevando hacia la sociedad hacia una crisis que no tiene asidero, que no tiene fundamento y que simplemente es por el ejemplo que tienen Estados Unidos. Eso me preocupa también mucho, que estemos hacia la profecía autocumplida de pronto. Claro, pero en Colombia se deben hacer, digamos, eventos, elementos, campañas para evitar que podamos llegar a un tipo de esta crisis. Totalmente. Yo creo que nadie puede evitar que los análogos del fentanilo sintético lleguen a Colombia. Como podemos ver, las autoridades tampoco pueden evitar que haya un mercado negro de medicamentos, y debemos redoblar los esfuerzos en acciones de prevención. También debemos redoblar los esfuerzos en acciones de reducción de riesgos y daños. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en... Esto es algo que se está usando mucho en Estados Unidos, ahorita lo regalan por todo lado, y es que ojalá cualquier persona que usa sustancias pudiera tener acceso a este tipo de herramientas. Se llaman tiras para fentanilo. Usted toma la sustancia que va a consumir, la pone ahí y le sale si tiene fentanilo o no. Yo creo que esto se llaman acciones de reducción de riesgos y daños en la primera línea. Entonces, creo que el país debería, por un lado, hacer acciones de prevención, y por otro lado, acciones de reducción de riesgos y daños en las personas que están consumiendo. En Estados Unidos, ¿qué es lo que está deteniendo la pandemia? Es los análisis de sustancias, las salas de consumo supervisado, que las personas puedan ir a consumir en algún lugar determinado, y la disposición de naloxona. Naloxona es el antídoto para los opioides en el ámbito comunitario. Esto es algo que hoy en día solamente está a nivel intrahospitalario. Entonces yo creo que esas son tres medidas que son muy claras, que están funcionando, que han mostrado evidencia y que nos pueden ayudar a contener, a detectar cuando llegue y a contener los efectos negativos de esta sustancia en las personas. Bueno, ahí está entonces el análisis. La noticia del día también en Colombia. Miguel Tolosa, médico, toxicólogo del Hospital San José, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, muchas gracias. Y Julián Quintero, investigador de Échele Cabeza, gracias por estar también con nosotros. Hasta luego, que estén muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar a esta hora conectado con Sala de Prensa, y a ustedes gracias por la sintonía de este tema, por supuesto que es importante, y sobre todo con esa conclusión de prevenir primero y no tener que lamentar una situación registrada como lo que se vive en los Estados Unidos, aquí en nuestro país. Esto fue Sala de Prensa, gracias por la sintonía, soy Pablo Arango Robledo, continúen con nuestra programación.